que el viernes nos llegó la cédula notificando el lanzamiento del desalojo para el próximo jueves 14, o sea, este jueves no, el próximo. Y la realidad es que ya no hay más instancia judicial posible de apelación. Digamos, este es un juicio que empezó en el principio de 2011 y lo fuimos aguantando, como verán con todo esto, hasta hoy. Digamos, ya tenemos algunos recursos presentados ante la Corte Provincial y Nacional por distintas cuestiones de este expediente, pero eso no suspende los plazos de los términos del desalojo. Por ende, la situación en la que estamos hoy, tiene que ver con un momento decisivo donde hay que tomar fundamentalmente decisiones políticas, más allá de lo judicial, que la idea que también que estén las abogadas hoy es que todos puedan evacuar las dudas, porque es una historia muy larga y muy compleja y tiene muchas dimensiones, jurídicas, políticas, sociales. Por eso la idea es que todos los concejales puedan preguntar las cosas que les parezca y nosotros hacer como un resumen de lo que es toda esta historia y qué es lo que nosotros estamos proponiendo como salida no violenta ante esto. Porque, a ver, la justicia determinó el desalojo y nosotros determinamos que de esas tierras no nos vamos a mover pacíficamente. O sea, no nos vamos a ir porque esté la orden de desalojo por todo lo que después voy a contar. Por ende, tenemos un problema, porque el jueves, si todo sigue así, el jueves vamos a estar nosotros en la puerta del tambo y va a estar la policía. Entonces, como nosotros queremos evitar esa situación, lo que significaría ese desalojo violento, nos parece que tiene que aparecer la política para evitar eso, y la última sesión que tenemos del Consejo antes del desalojo es esta del jueves próximo. Porque el otro jueves ya a las 9 de la mañana está ordenado el desalojo. A ver, para hacer un raconto de todo esto, el caso del tambo es el único caso de todo el conflicto de Nuevo Alberdi y de las 250 hectáreas que viene hace mucho tiempo en conflicto. De hecho, en el Consejo muchas veces nosotros vinimos como movimiento y nos juntamos en parlamentarios, nos juntamos con todos los concejales, hicimos miles de proyectos alternativos y demás. De todo ese conflicto, que básicamente es un conflicto entre los históricos habitantes del lugar y un grupo empresario que quería desarrollar en su momento un barrio privado. Por esto viene de hace muchos años. Esto empezó, toda esta trama de desalojos ilegales y silenciosos, empezó después de la inundación de 2007, que fue una inundación muy grande en toda la ciudad y en Nuevo Alberdi en particular. De todo ese conflicto y esa disputa que se viene dando, el caso del tambo es el único caso donde se judicializó el tema. El resto fueron intentos de desalojo extrajudiciales y la gente resistió. El tambo está en el medio de las 250 hectáreas en conflicto. ¿Sabe cualquier mapita de por ahí? Esta es la zona rural de Nuevo Alberdi. Lo que está marcado ahí son los 3 lotes del tambo, las 7 hectáreas. Está en el medio de esas 250 hectáreas y de un lado ya está todo liberado como para hacer el emprendimiento urbanístico, y del tambo para la zona del barrio está toda la zona más poblada donde viven 200 familias. Entonces el tambo lo que representa hoy es un freno, un dique de contención para que avancen con el resto de las 200 familias. Por eso el tambo no es solamente el tambo como unidad productiva, y por los derechos de Oscar de hace más de 20 años estar trabajando ahí y demás, sino es la posibilidad concreta de que corran peligro el resto de las familias. Este caso puntual de este expediente tiene la particularidad que el que inicia el juicio de desalojo no tiene la escritura del terreno, o sea, no tiene la propiedad, sino que inicia el juicio con un comodato que le hace firmar Oscar de forma engañada en el año 2007, donde, Oscar lo firma suponiendo que eso, mejoraba la situación con respecto a la tenencia de la tierra, y en realidad lo que estaba firmando era un comodato por 3 meses de una tierra que él poseía hace más de, en aquel momento, 10, 15 años. Con ese solo papel, con ese comodato que dice, le otorgo, Mario Jauregui, que es la cabeza de esta empresa, le dice, le otorgo a Oscar Licera en comodato este lote por el plazo de 3 meses, con ese papel solo inicia el juicio de desalojo, es la única prueba que presenta, y después todo esto, el resto de la hoja que se ven acá son defensas nuestras, mostrando por qué, Oscar tiene derecho sobre esa tierra, porque hace más de 20 años que vive ahí,
y cómo hay una estrategia por parte de esta empresa para quedarse con las tierras sin ser ni siquiera propietario en este caso. Así todo, hicimos todos los intentos posibles y de igual manera el desalojo se terminó ordenando. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos, en este caso se ve como hay toda una maniobra por parte de esta empresa para quedarse con estas tierras. Es una maniobra muy parecida a la que salió en los últimos días con el caso de Puerto Norte, donde hay un empresario que aparece haciéndose firmar cesiones de derechos posesorios para con eso tramitar unos subcapiones. Es decir, distintos mecanismos que arman estos grupos inmobiliarios para quedarse con tierra, digamos, generalmente inundable, no urbanizable, muy barata, y que en algunos casos la van comprando por precios viles y en otros casos se la quedan directamente. Y después se da un gran conflicto entre la compra que van haciendo, cómo se van quedando con los títulos y el dominio real, digamos, la posesión real de esta tierra, porque generalmente está siendo ocupada durante mucho tiempo. Por eso van haciendo todo este tipo de estrategias. Esta orden de desalojo está en el marco de una cantidad de juicios, de un hostigamiento al tambo que lleva casi 7, 8 juicios en total. Juicios civiles y juicios penales de distintos autores, pero todos yendo contra la misma unidad productiva, contra Oscar, contra nosotros, porque así como nosotros entendíamos que ese punto del tambo era el freno para los desalojos de toda la zona, el grupo privado también entendió eso, por ende puso todos los cañones contra el tambo. De hecho, ese comodato que le hacen firmar a Oscar tenía una cláusula donde cada día que Oscar no devuelva ese predio que le estaban prestando a alguien que no lo tenía, corría una pena de $50 por día. Esto estamos hablando del año 2007. O sea, al día de hoy calculemos $50 por día, digamos, se hace una millonada de dólares, todo eso contra Oscar. Incluso nosotros tuvimos, digamos, fue por el mismo expediente y se armó una causa de cobro de peso y tenemos embargado todo lo que está en el tambo, los containers donde nosotros vivíamos en su momento, y ahora viven otros compañeros, toda la maquinaria del tambo, todo lo que hay en el tambo. Un día fue una inspección judicial, empezó a anotar y embargó todos los bienes por esa causa. Todo eso en el marco de un paquete de juicios. Y después tenemos otros 3 juicios más, uno civil por usurpación, que ese no lo inicia Jáuregui sino Borgonovo, porque son lotes lindantes, o sea, la unidad productiva es una sola, pero cadastralmente son 3 lotes, y otra serie de juicios también que van contra los bienes, en este caso del movimiento Giro. Digo esto para ver que, digamos, hay toda una estrategia de asedio jurídico que hasta ahora la sostuvimos, pero en eso nosotros siempre pedíamos y exigíamos la mediación del Estado porque era totalmente desigual la fuerza. Digo, era todo un grupo económico, toda una parafernalia de abogados, un montón de también contactos en los distintos niveles del Estado, pero sobre todo en el Poder Judicial. De hecho, nosotros presentamos así de prueba y en un segundo ellos salen de hablar con el presidente de la Cámara y te dan vuelta un fallo al instante. Entonces, ante esa correlación de fuerza tan desigual, siempre nosotros, digamos, propugnamos por la intervención y la mediación del Estado. La realidad es que el Ejecutivo Municipal y Provincial, en manos del socialismo, siempre dejaron hacer al grupo privado, digamos, jamás propusieron, tuvimos miles de instancias institucionales para abordar esto durante 8 años de que lleva el conflicto, y la realidad es que el Ejecutivo Municipal y Provincial dejaron hacer, y por eso hoy estamos en la situación que estamos, a la puerta de un desalojo violento. Creo que más o menos eso sintetiza un poco todo esto. Por eso, ante esta situación en la que estamos hoy, lo que nosotros estamos proponiendo en el Consejo, tenemos un proyecto de ordenanza confeccionado que lo que hace es declarar de interés social sujeto a expropiación estas 7 hectáreas del tambo La Resistencia, y le solicita a la legislatura provincial que sancione la correspondiente ley de utilidad pública sujeta a expropiación. Nosotros pensamos que de ese modo, digamos, no solamente suspendemos y evitamos la posibilidad del desalojo violento, sino que además esta acción de expropiar esas 7 hectáreas que tienen un costo muy bajo, de hecho nosotros también en el articulado proponemos que la misma cooperativa pueda hacerse cargo de los costos que tenga la expropiación, que insisto son muy bajos porque es tierra rural inundable. Nosotros lo que pensamos es que con esa intervención del Estado y esa expropiación lo que generamos es evitamos el desalojo violento, le damos la seguridad a Oscar y además desinflamos todo el proceso de especulación inmobiliaria que se viene dando. Entonces, corriendo el eje de la violencia, corriendo el eje judicial y poniendo el foco en la política,
desinflamos ese proceso de especulación y podemos pensar un proyecto de urbanización integral para esas 250 hectáreas y que contemple los intereses de todos, de los habitantes históricos del lugar, que si no van a terminar siendo expulsados, de los que en algún momento también fueron estafados por este grupo privado y terminaron comprando de buena fe, los intereses de otros rosarinos que no tienen vivienda y que Rosario tiene un problema que no le queda tierra para construir vivienda. De hecho, todos los proyectos o el programa Procrear y demás, todos tienen que ir a pagar precios abusivos a Funes, Roldán y demás. Estas son las últimas tierras y por ende nosotros con este proyecto queremos eso. Ponerle un freno a la situación y discutir un plan de urbanización que contemple los intereses de la mayor cantidad de rosarinos posible y no de 4 vivos que vienen haciendo negocios con el Estado hace miles de años. Porque, entre paréntesis, lo que posibilita que esta zona, que es rural e inundable, pueda ser urbanizable es la obra del aliviador 3 y 4, que solo el aliviador 3 le costó a los santafesinos más de 500 millones de pesos. Si el Estado no hace nada y deja que estos grupos privados sigan actuando, le transferimos toda esa plata de todos los santafesinos a este grupo privado. Por ende, nuestra voluntad es esa, digamos, que el Consejo pueda sancionar este jueves esa ordenanza que requiere del mayor de los consensos y los apoyos, porque tiene que ser tratado sobre tabla, con este criterio, es decir, que es una intervención del Consejo Municipal para frenar una situación violenta, para restituirle los derechos que este grupo económico estafando le quitó a Oscar, y la posibilidad de definir un perfil para la zona. Si nosotros expropiamos esas 7 hectáreas, podemos planificar para el futuro un perfil más público y más de todos. Si esto se desaloja y queda en manos de estos grupos, va a ser un emprendimiento de alta gama para pocos. Ese es el debate que nosotros traemos al Consejo y con el que esperamos llegar al mayor de los acuerdos posibles, entendiendo también que acá hay muchas dimensiones de este debate. Hay una dimensión más ideológica, más del modelo de ciudad, de quién se queda con la plusvalía urbana, cómo pensamos la planificación y la tierra, pero también hay datos objetivos que están en esta causa que hacen que a Oscar lo estafaron y que el Estado no puede, digamos, convalidar esa situación, de que unos tipos armen una estrategia judicial y le quiten el trabajo de 20 años a una persona que trabajó en las peores condiciones, y cuando ese lugar, digamos, se vuelve apetecible, vienen dos tipos, estafan también procesalmente a la justicia y tienen la tierra sin poner un solo peso. Ese grado de impunidad con el que se maneja estos grupos me parece que, más allá de las cuestiones ideológicas y visiones sobre la ciudad, tiene que el Consejo Municipal expedirse y salvar esta situación para que no llegue a la posibilidad violenta dentro de una semana. Eso es muy resumidamente 8 años de historia, de lucha, de trabajo. Insisto con esto, hay muchas dimensiones, hay muchas veces que el Estado intervino de una u otra manera, siempre con medias tintas, siempre dilatando. Hoy ya no hay más posibilidad de extender la situación, por ende hay que tomar una decisión y nos parece que el Consejo puede hacerlo, tiene todas las capacidades constitucionales para hacerlo y después seguir el debate en la legislatura para la sanción definitiva de la ley y también en este Consejo cuando se discuta el ordenamiento urbano para la zona. Digo, eso en términos generales, no sé si se entiende.